Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este video. Mi nombre es Pedro David Ordaz Arredondo y estamos en esta charla entre amigos y el día de hoy vamos a platicar con el profesor Eduardo García Anaya sobre la presentación de su obra más reciente, Tontas Canciones de Amor, que además, déjenme contarles, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Minería el pasado lunes 23 de febrero. Eduardo, ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien, Pedro, muchas gracias. Pues vamos a hablar un poquito de tu obra, pero antes de hablar de tu obra, déjame contextualizar a la gente que nos mira a través de YouTube y a través del Facebook. ¿Quién es Eduardo García Anaya? Eres un profesor, tienes 30 años dando clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades, estudiaste en la UAM Azcapotzalco, Iztapalapa. Iztapalapa, Iztapalapa, estudiaste sí. en la UAM Iztapalapa y luego haces una maestría en la UNAM, todo en términos de letras, todo tiene que ver en tu vida con las letras. ¿Cómo es que llegas al CCH a dar clase? Bueno, a mí me dijeron si quería dar clases en el CCH y pues me dijeron, preséntate con la maestra Rocío Sánchez, que era la jefa no me acuerdo qué cargo es el que está en el Z, En el PEC. en el PEC de talleres. Entonces ahí fui y ella me ofreció los grupos y ahí entré. Y además tienes una suerte, digamos, déjame Eh, expresar esto, suerte porque te toca compartir aula, plaza con grandes personalidades. René Nájera, que estuvo en la presentación de tu libro, también otros profesores como Pedro Lea, que también estuvo en ese tiempo aquí en el plantel Vallejo, Pedro Lea, Porras Alcocer, varios profesores que marcaron una época dentro del colegio. ¿Cómo fue vivir esa época, Eduardo? pues era bonita porque había mucho diálogo intelectual, ¿no? Como que estas personas que tú señalas se podía platicar mucho y si te fijas, todos eran de letras, Todos eran de letras, así es. casualmente pues eran mis amigos, aunque ya eran más grandes que yo, Hay pero alguien que marca tu vida, entiendo, dentro del colegio, Isabel Gracida. sí, sí, con Isabel Gracida yo tomé un año de Proforet para a conocer el modelo y empezar a dar clases. Fue un año de trabajo bien intenso, bien intenso. Y te pregunto todo esto porque a final de cuentas eres escritor, eres profesor y necesito hacer la pregunta, ¿cómo eso impacta en las obras que has escrito? Impacta más bien de manera como indirecta, ¿no? Porque la verdad es que te queda muy poquito tiempo para escribir. Yo quisiera tener más tiempo, pero yo le dedico más tiempo a la A la docencia docencia. que a la escritura. Entonces, pues no me considero un escritor, digamos, profesional, como decía Rulfo, ¿no? Como decía Rulfo, que no era escritor profesional, entonces le tengo que ir robando ratitos. Y aquí es a donde quiero llegar, ratitos de robas a la docencia, pero sí escribes cosas muy interesantes. Ay, Cuando, gracias. cuando estábamos viendo el libro de Tontas Canciones de Amor, algunos compañeros de aquí del área de talleres decían que les hacía recordar a José Emilio Pacheco, en el principio del placer, o incluso en las batallas en el desierto, y por supuesto que sí, educar a los topos con Fadanelli, pero a mí me gustaba más o lo tentaba un poquito más con un personaje de Eusebio Rubalcaba, El hilito de sangre. También un poquito lo asocié este libro de Tantas Canciones de Amor con un libro que ustedes leían hace muchos años en el Colegio de Ciencias y Humanidades y que por la temática se ha dejado de leer, como es El vampiro de la colonia Roma, un poco, ¿no? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque te quiero preguntar. En la novela Tontas Canciones de Amor hay un personaje, más o menos 18 años, que no tiene nombre. Y supongo que no tiene nombre porque puede ser cualquier muchacho de 18 años que se siente identificado con ese personaje. ¿Cómo es la construcción de este personaje? Bueno, mira, gracias por las comparaciones. Hay algunos autores de los que mencionas que no los he leído siquiera, eh, pero fue cosa, digamos, en primer lugar,
Cuando yo iba en la preparatoria estaba en estas mismas circunstancias y un compañero así muy desparpajadamente me dijo, yo ya tengo solucionada mi vida, en ese tiempo la SEP daba trabajo a los que estudiaban para maestros de Maestros. educación física. Entonces él ya decía, pues tengo solucionado, voy a estudiar educación física y ya salgo con trabajo. Entonces eso como que a mí me daba, yo estaba en la incertidumbre de que iba a estudiar. De hecho, yo empecé primero estudiando biología. La gente se espantaba así porque decían, ¿cómo si hiciste área 2? Porque estudié en la prepa. Este, vas a estudiar literatura, ¿no? Se espantaban así, qué terrible. Fíjate que eso que acabas de Era decir terrible. me hace mucho clic con un personaje que déjame hacer una pausa muy rápido, porque quiero regresar al protagonista. Tienes toda la razón, el protagonista ya tiene resuelta su vida, o por lo menos así lo De eso parte. aparenta. Pero quiero hacerte una pregunta, porque el libro se llama Tontas Canciones de Amor, y por supuesto dentro del libro encontramos la referencia a Sea Love Songs, que es de Paul McCartney, y que básicamente, pues, tú corrígeme, escribe Paul McCartney como una respuesta a esa crítica que le hacían de sus canciones, ¿no? Pues nomás escribe cancioncitas cursis, tontas de amor. Sí, así es. ¿Cómo es que la música aterriza en esta novela? Ay, sí no sabría cómo decirlo. La música es como, digamos, incidental, ¿no? No es como la guía. Digo, todo el mundo oímos música, todo el mundo, o sea, yo no conozco a nadie que no oiga algún tipo de música, cualquiera, la que le guste. Y una parte, pues, nos tenemos nuestra educación sentimental con la música. Son las canciones que oían estos personajes y que en cierta manera escuchaba yo también. Y es interesante porque el personaje principal pues hace una reflexión en torno a la música y a las canciones que lo van, que él va escuchando, no sé si decir la palabra formando emocionalmente, no sé si sea la palabra, pero sí por lo menos marcando emocionalmente. Ahora, bajo esa lógica, el personaje principal, quiero preguntártelo así, porque de pronto tiene pinceladas de un muchacho, evidentemente que va creciendo en la década de los 80, pero tiene pinceladas muy misóginas en algunos momentos. Yo supongo, pero quisiera preguntártelo, ¿se debe a la edad? ¿Se debe al contexto político-cultural? ¿Se debe a un momento histórico? ¿A qué se debe que ese muchacho de pronto tenga esos pensamientos? ¿A una confusión emocional? No sabría si una confusión emocional, pero yo creo, y aquí sí lo tengo que expresar, que son cosas que piensan los muchachos. Incluso no creo que sean temporales. Yo no platico mucho con mis estudiantes de esas cosas, pero yo supongo que mucho sigue existiendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y así ven a las chicas. Claro, Ahora, hay una cosa que sí es interesante porque en alguna ocasión yo oigo a las muchachas que se tratan de lo peor. O sea, no es una cosa de género. Yo en alguna ocasión escuchaba a mis alumnas cómo se trataban y yo les decía, oigan, no se digan así. Y ellas así con mucho desparpajo te responden, no, maestro, así nos llevamos. llevamos. Entonces, ¿qué hace uno? Pues yo ya no les dije nada, pero yo sentía feo. O sea, no me gustan esas expresiones. No me gustaría que se malinterpretara la novela y que se pensara que es una novela misógina, es un retrato, y lo voy a poner en palabras del programa de Telerit de la materia, que dice, es una mímesis de lo que se ve, de lo que se veía, y no sé cuánto tiempo se seguirá viendo. O sea, no podemos hablar de que ya vivimos en una sociedad pura,
¿no? Estas cosas siguen pasando. Yo vuelvo a lo mismo, es mímesis, no es mi forma de pensar. Quien me conoce sabe que yo no soy así. No, no, claro, pero y además hay que señalarlo. Una novela, pues, es ficcional en todos los sentidos, ¿no? Y la creación de los personajes obedece a otro tipo de cosas. Por eso en esa lógica te lo preguntaba. ¿Por qué esas características? Porque si también lo comparamos a este muchacho con las cosas que escucha, pues podríamos hacer otra caracterización, porque la música de la revolución de Emiliano Zapata, un poco la del Tri, un poco estas canciones ñoñas que de pronto uno en esta lógica pudiera pensar, pues hacen de este personaje un muchacho emocional, podríamos llamarlo así, tonto si tú quieres llamarlo emocionalmente, pero que bajo esa tontería, pues es sensible, es introspectivo, y que a final de cuentas tiene una confusión momentánea. Y tiene esa confusión que inicia diciendo, pues ya tengo resuelta mi vida. Y quien piensa así, pues evidentemente está en una confusión. Por eso te hago la pregunta de otro personaje que me parece muy importante. Eduardo. Eduardo, me parece que es un personaje espejo en la novela. ¿Cómo podemos construir a Eduardo? Pues sí, Eduardo es como, en la prepa te digo, hubo alguien que me dijo esto y entonces yo me dediqué a ser como el que lo va siguiendo. En realidad yo no era amigo de este compañero, lo trataba más a su novia, que por otra parte era una chica, a muchos decían que era la más bonita. No, no es exactamente la protagonista femenina, porque no tenía esas características. Era una chica bonita, a mí me tocó actuar con ella en El Eterno Femenino. Yo era Adán, ella era Eva, y, y, y pues de ahí va surgiendo el personaje. No éramos amigos. Me preguntan en algunas ocasiones si lo sigo viendo. No, nada, nada. Pero me llamó mucho la atención esa cuestión, ¿no? De que pues él ya tenía solucionado. Quizás sea una especie como de venganza, porque pues yo estaba en la confusión Total. total, 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 total. Y por ahí pues creo que se ve en alguna parte que menciono que él está completamente dueño de su situación y el pobre Eduardo no sabe ni qué va a estudiar, ¿no? Y incluso va a medicina, ¿no? Va a ciencias, va a Ciencias. biología, va a esas cosas, va a esas cuestiones. Muy bien. Ahora, quiero preguntarte algo muy importante para mí, no sé si para la gente y las personas que amablemente nos ven. ¿Qué tipo de lector te imaginaste cuando vas construyendo la novela? No lo piensas. Yo no lo ¿No lo pensé. pensaste? No lo hice así como que quiero que estas personas me lean. A mí me gustaría que me leyera todo el mundo. No, creo que es una novela para todo el mundo, pero te hago la pregunta porque yo creo que un joven de bachillerato, de CCH, de la preparatoria, cuando te lea, pues lo va a vivir con mucha intensidad. Eso espero. Y yo quisiera creer, porque yo me sentí identificado, no vamos a spoilear el final, pero por ejemplo a mí me pasó algo muy, muy similar, Semejante al ¿no? Muy personaje. semejante al personaje. Y entonces supongo que, como tú bien lo dices, lo viven todos los muchachos Pues a que esa edad. todos lo viven. Y en aquel tiempo pues era todavía más complejo porque no había información tanta como ahora. Sí teníamos clases y todo esto, pero no era mínimo, ¿no? Yo me acuerdo todavía que los comerciales, por ejemplo, de condones eran como para adultos, ¿no? Pasaban hasta las tantas de la noche. Hoy ya pasan a cualquier hora. Oye, y bajo esta lógica, ¿te interesaba mostrar un proceso de transformación en el personaje o no? Pues eso nunca me lo pregunté. Voy a contarte un poquito cómo fue la génesis. Yo parto de esta premisa que me sucedió con este compañero y, y empecé a escribir. Se nota al principio un cierto balbuceo en la escritura y me llegó la escena final. O sea, esa escena final fue de lo primero que yo tenía muy claro. Entonces tenía que ir viendo
cómo me iba acercando a ese final, porque lo último que le pasa, lo último que pasa es pues como lo que va arrastrando a la novela, pero la novela, y aquí lo han dicho otros escritores, como que lleva su camino y te va sacando. Entonces, ¿cómo le hago para llegar hasta allá? Entonces era como una especie de camisa de fuerza, que además a mí me costó mucho trabajo por ser primera persona. Claro, Y como no era mi historia, por eso me tardé también mucho, porque de repente estaba metiendo mucho, no era lo no que era el yo quería contar. protagonista. Entonces tenía que dejarlo y esperar a que la novela volviera a salir, ¿no? Con el protagonista. Fíjate que dices algo muy interesante y me gustaría más o menos que me contaras, porque entonces bajo lo que tú me estás diciendo, la novela tardó Tardó años. años en madurar. Y en esta lógica, ¿qué sientes al verla ya publicada? Pues mucho gusto. En primer lugar, mucho gusto, porque a final de cuentas, pues es una de las metas, ¿no? Es una de las metas. La otra es tener lectores y la otra, si se puede, pues vender. Venderla. No, por supuesto, y me parece que eso sería formidable porque creo que sí podría tener un público muy cautivo y volvemos a repetir, la novela brilla por sí sola, hace recordar a otros autores y sobre todo en esta época en donde el señor rector dice que muchas de las cosas que vivimos en nuestra sociedad son producto de las enfermedades mentales, pues aquí vemos que no son tanto enfermedades mentales, sino más bien conflictos emocionales que de pronto no se saben encauzar. Sí, no, yo creo que es muy drástico decir esto de las enfermedades mentales, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor todos estamos en cierto grado enfermos, pero ya de llamarlo así, yo creo que es una afirmación muy fuerte. Déjame preguntarte algo. Cuando tú empiezas a dar clase, hay un México, hay una sociedad. Sí, sí. ¿Cómo se transformó hasta el 2026? Cuando termina, 2026, 2025, ¿qué terminaste de escribir la novela? No, la terminé hace como... ¿3 años? Ay, en la novela creo que viene la fecha. Tiene como... La terminé antes de pandemia. Ah, entonces se tardó en publicarse. Se tardó en publicarse. Eso es otra de las cuestiones difíciles de escribir. ¿Qué era lo otro que te quería preguntar? Una cosa es escribir. ¿Qué tan sencillo o complejo es publicar? A mí me parece que es más complejo publicar, a pesar de que me tardé más tiempo escribiendo, pero publicar es más complicado. Y en esta situación, ya no respondimos la pregunta. ¿Cómo transforma ese México de cuando tú empiezas en la docencia a este México que, en el que estamos viviendo actualmente? Es que son muchos años, ¿no? Yo cuando entré aquí estábamos recién, entré el año del STLN, entonces 94. estaba, sí, en 94. Entonces estaba esta cuestión. Por coincidencia, el 1 de enero también apareció mi primer poema publicado en Tierra Adentro, lo cual me dio mucho gusto. Y pues del el STLN siguió, pues yo lo llamo el desastre de Cedillo, lo de, ¿cómo se llamó esto? Que se devaluó la moneda, el El error, error del efecto tequila. no me acuerdo, cuando la segunda elección, con la segunda elección, bueno, la segunda candidatura de Cárdenas, Sí, sí, sí. que fue terrible. Luego vino el cambio con Fox, que no hizo nada, pero y luego siguió Calderón, luego entramos a esta otra etapa en México, ¿no? Sí ha cambiado mucho, mucho ha cambiado. Y socialmente también. Antes, estas cosas de los insultos y todo eso, pues ni a quién le preocupara, ¿no? Claro. Ni a quién le preocupara, ni ahora sí está uno así como
a veces espanta, a veces espanta, porque sí está ya todo muy acotado y cuando no lastimas a alguien puedes, y lo haces, si es que lo haces de manera sin querer, pues, no, inconsciente. inconsciente, no te propone, nadie se propone, yo creo que nadie se propone escribir algo para lastimar a alguna persona. Y esta novela, te hacía la pregunta anterior, porque fíjate que atrapa y sin embargo no hace que el lector se confronte con una sociedad, con una problemática política. Todo es una problemática muy introspectiva, muy subjetivo, muy del yo. Hay ratitos que sí creo, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la última película de Cantinflas, Ah, la del barrendero. porque, y de lo que estaba pasando en esa sociedad que se empieza a enrejar, Claro, ¿no? Entonces ahí estaba pasando algo. No se desarrolla porque finalmente quizá estos personajes estaban muy en lo suyo, en otras cosas, y si tú le preguntas a los estudiantes actuales, tampoco no saben de lo estas ubican. cuestiones, ¿no? Están también en lo suyo. Es raro, son pocos los que están imbuidos de la política. Muy bien. Eduardo, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, se encuentra en la página oficial del CCH Vallejo, en descargas, está solo por descarga. No se puede comprar en librerías No, físicamente, no está hecho pero se físicamente. puede conseguir gratis Gratis, gratis. y vamos a poner el link para que ustedes puedan tener acceso a esta novela, que insisto es una obra rescatable que nos recuerda a grandes escritores y que me parece que en el contexto del CCH, en donde por ejemplo tenemos una unidad de autobiografía, queda a la perfección enmarcada. A mí me han dicho que podría ser, pero hay escenas muy subidas de tono, entonces yo lo que sugeriría es hacer una edición, ¿no? Editar las ¡Ay! partes bonitas. Pero eso está muy rudo, porque que un escritor sugiera hablar de quitar cosas de su obra. Pues sí, pero es lo que me han dicho colegas, ¿no? Entonces, yo pongo mi ejemplo. Yo trabajo con la estatua de sal. Mm, Evidentemente no trabajo toda la estatua de sal, sino un momento muy particular que es cuando Novo llega a la prepa, que es el momento en que llegan los muchachos y es donde está esa claro, unidad. Entonces claro. yo diría, pues si le quieren, para que no lastimar susceptibilidades de los Qué jóvenes, buen tema. ¿no? Porque sí me dijeron, pues con los de quinto y sexto tal vez, pero con los de primero, Qué, cuidado. qué buen tema, porque tienes razón. Yo más bien lo que creo es que hay que ir educando a los jóvenes en la pluralidad, no en la cuestión del maniqueísmo de lo bueno y de lo malo, en una estética todavía muchísimo más amplia, en donde podamos aceptar y entender ideas que aunque no las compartamos, pues podamos conocerlas y acercarnos a ellas. Creo que es parte de la escuela y sobre todo parte de la literatura, porque si no, ¿cómo el lector, cómo la Sí, gente se confronta con la realidad, ¿no? sí, es que, bueno, sí hay categorías en literatura, ¿no? La infantil y esto, pero ya llegar a esos extremos es como si llegáramos al cine, ¿no? Que Claro, en el sí, cine sí. sí hay B15 y Y por eso nosotros decíamos, cuando hace 20, 30 años, muchos profesores en el Colegio de Ciencias y Humanidades recuperaban, por ejemplo, el hilito de sangre, recuperaban el vampiro de el la vampiro, colonia yo lo llegué Roma, a ver. y hoy efectivamente uno dice, caray, este libro no lo leo con los alumnos precisamente porque uno hiere susceptibilidades y a lo mejor no están preparados. Pero si no los leen en la escuela, entonces ¿en dónde, Eduardo? Sí, eso es la desgracia, porque, por ejemplo, yo sí he tenido que censurar, por ejemplo, a Chaucer, ¿no? Que Chaucer no está muy presente en la novela, pero sí puedo hacer una especie de comercial. Sí, por supuesto. Eh, yo veía con los muchachos el cuento del molinero que tiene un beso memorable, pues. Y en mi novela también hay un beso que yo Sí, quisiera que también fuera memorable
en el sentido del que lo es el beso de Chaucer, Claro, claro. ¿no? No lo había asociado, pero tienes Y que razón. además es un beso, digamos que me tocó verlo. Eso, aunque parezca fantástico, yo lo vi. Sí, Evidentemente está con, pues desde mi punto de vista de narrador, pero esa es una escena que yo vi en la vida real, ¿no? claro. Y ocurrió eso. Entonces me gusta ese beso. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría preguntarte algo que yo no te haya preguntado y que te gustaría decir respecto a la novela. Caray, ¿qué sería? Bueno, eh, a mí no me pareció, pero de repente, cuando yo me estaba dando cuenta, hay un autor que quizá estaba escondido ahí y que no sé hasta qué punto, y yo espero que no se con él, pero en la novela tiene unos ecos rulfianos. Yo leo la primera frase de Pedro Páramo y leo la primera frase de mi novela y digo, pues ahí está la orden que le está dando alguien a seguir a este personaje, ¿no? Que en Rulfo se va a disparar en muchos y aquí se queda solo en En uno, un personaje. en un personaje. Y el final, que es Pedro Páramo se derrumba, y aquí hay un derrumbe también de nuestros personajes. Si tuviéramos que seleccionar una canción que marque la vida de Eduardo García Naya como autor, como escritor o como profesor, ¿cuál sería tu soundtrack? Híjoles, está muy difícil. Son muchas, ¿no? A mí me gustan los Beatles en general, pero una que se volvió importante porque yo no sé si sea de mis tiempos, yo creo que no, no sé. Es la muchacha de Ipanema, ¿no? Con Astro Gilberto, Austro Gilberto. que me tocó en una cuestión de salud muy fuerte. Fue lo último que yo oí cuando me iban a operar. Entonces, así yo dije, pues oyendo esto no me voy a morir. Hola, y, qué cosa más y linda, efectivamente aquí sigo. más llena de gracia. Esa mira, esa mira. Muy bien. Pues Eduardo, me dio mucho gusto A conversar mí contigo. también. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron Muchas y gracias. les recomendamos la novela, les ponemos el link para que ustedes la puedan descargar y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro David Ordaz Arredondo.